Tarde-noche. Don Álvaro Climent, asesor independiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, sorteando lo que nos toca, que no es poco. La pedregá, suele decirse. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Empiezo por usted. ¿Cómo ha visto la sesión hoy? Bueno, pues una sesión más que se genera esa volatilidad precisamente, entre otras cosas, porque hay poco negocio. Parece que el negocio está de puente. A ver qué es lo que ocurre. Bien por el tema de los resultados en Estados Unidos, que empiecen a ir bien. También se esperaba que fueran bien, es decir, por lo que hace que las sesiones sean más o menos planas, un poco arriba, un poco abajo, un poco arriba, con esa volatilidad, sobre todo acelerada por el poco negocio que hay, que debería estar pues un 40% por encima. Don Álvaro. Bueno, yo creo que el mercado ha descontado algunas noticias a nivel interno. Ese toreo que hay eléctricas-gobierno que parece que favorece de momento a las eléctricas, y luego lo que ha comentado Juan, es decir, los resultados empresariales, especialmente de bancos americanos, están siendo todos muy buenos, los bonos están controlados, la inflación parece que ya no preocupa y de alguna manera, bueno, pues el mercado ha rebotado no solamente en España, sino en Estados Unidos subía casi un 2%. O sea que... En Estados Unidos, donde por cierto empieza a preocupar cierta falta de suministros. En el bloqueo ha ordenado Biden que trabajen en los puertos 24 horas y que también los servicios postales incrementen su carga de trabajo para no desabastecer, que no pase lo que en Inglaterra. Esa es la gran preocupación. No sé yo, a ver cómo les va. O si veremos de cara a Halloween, ya hay muchos comercios que dicen que no tienen los productos necesarios, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya lo hemos visto que cara a Halloween y cara al Black Friday, sobre todo, es decir, hay una preocupación inmediata de que efectivamente el suministro se está quedando con esos cuellos de botella que estamos viendo. Y no solamente es el problema de falta de suministro, es la presión en precios que estamos viendo en la inflación en Estados Unidos, principalmente en determinados productos, coches de segunda mano, de primera mano, que empiezan a dispararse y que de alguna forma están presionando esa inflación del 5,4% que publicaron. Está claro, es una inflación que bien podríamos decir, o como bien se dice, que no es para quedarse definitivamente en el largo plazo, pero sí que vamos a estar un tiempo en cuanto, bueno, pues apoyada por estos cuellos de botella que le hacen bueno, pues que estemos ahí con ella. Y luego ya sabe usted que las cosas no van igual en todos los barrios. Hay barrios en los que sí se va a quedar algo de inflación. Bueno, el caso de España y el índice de precios al consumo. Tenemos que la electricidad ha elevado la inflación en septiembre al 4% y esta es la mayor desde el año 2008. Hay que remontarse unos cuantos años atrás. La cuestión es, dice María Jesús Montero, bueno, no hay que preocuparse porque la inflación subyacente está en el 1%. Bueno, la inflación subyacente ya no está en el 1%, porque si descomponemos los grupos que componen el IPC, pues resulta que si toman ustedes, por ejemplo, alimentación y bebidas no alcohólicas, pues ha subido un 1,8%. Eso ya no es el 1, sino que se parece más al 2. ¿Cómo lo ven? Pues la inflación es del 4%, eso está claro. Que luego hagamos inflación subyacente o cada uno, es más, el Banco Central Europeo quería sacar un programa para que cada ciudadano de la Unión Europea se creara su propia inflación, es decir, donde tú pones tus gastos que tienes y te hagas tus propias inflaciones. Es decir, podríamos sacar inflación subyacente, podríamos sacar cualquiera de los temas que quisiéramos, pero lo que está claro es cómo está la energía, cómo está el petróleo, cómo va a estar el gas, cómo los cuellos de botellas, cómo influyen en el automóvil, subida de automóviles, etcétera, etcétera, sin contar lo que viene después de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero está claro que si bien yo espero que en unos meses, cada vez parece que se alarga más, empiece a normalizarse un poco más el tema de la inflación. Sin embargo, pues la que tenemos es la que tenemos hoy. Don Álvaro. Bueno, si miramos un poco el componente de la inflación, de los 0,8 puntos del mes, 0,5 son electricidad. Pero es que además de eso, es decir, que siempre miramos el componente eléctrico, es gastos de hogar 14,5% arriba. Transporte un 9%. Productos frescos. Productos, alimentos frescos casi un 2%. Es decir, estamos hablando de un componente de la cesta de la compra del día a día, de productos necesarios, en donde el consumidor final, al final, los tiene que comprar sí o sí. Es decir, esto es una pérdida de poder adquisitivo, no solamente para el ciudadano de a pie,
Es una pérdida de poder adquisitivo para las pensiones, que veremos la revalorización, para el sueldo de los funcionarios y para la revisión de los convenios salariales, que están en el 1,45%. Es decir, nos encontramos en una situación que parece que la inflación ha venido para quedarse, que no nos equivoquemos. A lo mejor no será el 4%, pero que vamos a convivir 5 o 6 años con una inflación entre el 2-3%, que no tengamos ninguna duda. Sí, sí, y eso que señala usted señala que algo se está desmadrando. Los convenios 1,46% de aumento, las pensiones 0,9% de aumento y estamos hablando de 4% de inflación. O sea que aquí ya hay un desmadre. El tema de las pensiones está claro. Pensiones, más subida a funcionarios, etcétera, etcétera, al fin y al cabo vienen a ser pues en el torno al 40% de los votantes y eso es lo que hay que tener. Sí, ahí quería yo llegar. ¿Qué quedó de aquello de que el gobierno que no deja a nadie atrás? Bueno, pues algunos que están al loro de las conversaciones entre las eléctricas y el Ministerio de Industria empiezan a entender, la bolsa sí lo ha entendido, por eso suben, empiezan a entender que, oiga, mire, el acuerdo puede venir en que bajen ustedes el precio a las empresas y traguen con lo que va a continuación, pero alguien no está en esa mesa de negociaciones, que somos nosotros los consumidores. Eso es lo que... Sí, lo que dice es, si me mantienes el precio en las empresas, entonces me puedo sentar contigo y vuelvo a hablar, porque los acuerdos que íbamos a tener o las medidas que iba a tomar yo, ya se me han quedado en cuestión de 2 semanas, se me han quedado obsoletas. O sea, algo que es un poco misterioso todo lo que está diciendo. Lo que está claro es esto a quien está beneficiando principalmente es al gobierno, vía impuestos. O sea, no nos olvidemos del tema de la recaudación que está obteniendo es brutal, ahí siguen y dicen, bueno, mientras voy aguantando, las empresas van pagando y ya veíamos hoy que en la mitad estamos ya hablando de paros. Y sobre todo algo muy feo y muy siniestro y muy antiguo en España, y es que las componendas en los cuartos oscuros del Ministerio de Industria entre representantes del sector eléctrico y representantes de la Administración, que luego pagamos todos. Los costes de la transición a la competencia que no llegó nunca, los déficits de tarifa y tantos otros y otros y otros. Y ahora están en lo mismo. Bueno, yo ya te compensaré, pero ahora tienes que tragar porque tiene que parecer que yo hago algo que parece que... En fin, desastroso. A ver, cuando tú gestionas un sector energético, un sector inmobiliario y por ende un sector bancario, que al final también va a verse perjudicado por las decisiones que se tomen, es decir, esa ideología al final lo que hace es lo que estamos viendo. Es decir, un despiste total y absoluto, en donde además estamos viendo pérdidas de valor en las empresas en bolsa y estamos viendo una incertidumbre en el ciudadano de a pie, que no sabe muy bien al final a qué comercializadora irse, porque es que ya no sabe muy bien si el APP o el pool, o al final quién es el que le está metiendo la mano a la cartera. El problema que tenemos es que en la medida en que tú intervienes un sector sin saber lo que estás haciendo, tenemos lo que tenemos encima de la mesa. Es una rectificación en la cual, apoyándose en el informe de Goldman Sachs que publicaba hoy, oiga, cárguese usted el pool y váyase usted a contratos a largo plazo, a los APPs, que permitan una estabilidad al consumidor y al comercializador en precios en los próximos años. No me parece descabellado eso, o una, digamos, una bolsa ponderada de precios por coste de producción que entre directamente en el unidad pool productiva que llena la piscina. Ahora, si el ciclo combinado nos va a marcar cuál es el precio de la electricidad, estamos condenados en los próximos 4 meses, 5 meses, a seguir con 225, 250, 300. Puede que más. Claramente. Está claro. Profesora, bien. Está claro, lo que hay que hacer es ponerse de verdad a trabajar en este sentido y decir, oye, ¿qué hago? ¿Me voy a cargar el pool? Porque no, es que no tiene... Reformas más a medio y largo plazo. Es que no tiene sentido. Y que aporten estabilidad. Porque hay dos puntos que no quieren tocar. Uno es el pool y otro es la parte de los impuestos. Es decir, es las dos únicas formas que hay de salvar esto. Entonces, Hacienda este año va a recaudar 2.500 millones de los derechos de CO2. Cuando tenían presupuestados 1.000. Es decir, si alguien sale ganando de todo esto, y evidentemente para apoyar el incremento de impuestos de recaudación tributaria este año en presupuestos, necesitan ese dinero. Para subir el 8,1% que han anunciado, tienen que seguir tirando de la matraca de impuestos, y lo van a seguir haciendo. Y otra de las mantras favoritos de algunos personajes de este gobierno es, no, el precio de los 213 euros es la subasta de mayoristas, eso no tiene ningún impacto sobre el consumidor. Miren,
el Instituto Nacional de Estadística. La factura eléctrica de los hogares se ha disparado un 44% en los últimos 12 meses. Supongo que ahí se termina la polémica, es evidente, ¿no? Está claro, es donde está la inflación, si es que de algún sitio tiene que salir, es decir, y eso va encadenado en un montón de cosas, es decir, se intenta tapar, se intenta hacer un totum revolutum donde nadie pueda enterar si esto es un tema europeo, porque claro, el juego es me lo llevo a Europa. Y Europa ya es la segunda vez que le da un portazo diciendo, oiga, usted tiene medidas, como ha hecho Italia, de empezar a tomar determinaciones para salvar lo que tiene que salvar. Entonces, si no va a hacer usted ninguna, no venga aquí a Europa a decirnos que se lo arreglemos ustedes, que es lo fácil. O sea... Efectivamente. Bueno, tenemos que hablar de que el pago de las pensiones va a requerir 43.000 millones procedentes de impuestos, que es la mayor aportación que tendrá que hacer este país en toda su historia. Bueno, es decir, estamos otra vez en ¿dónde está la bolita? Es decir, la bolita la ponemos en la seguridad social, la ponemos en los impuestos, en el presupuesto, pero al final la bolsa de donde sale el dinero para pagar las pensiones sigue siendo la misma. A mí me parece muy bien que Escrivá salga hoy diciendo que bueno, ya el año que viene vamos a presentar un sistema que va a permitir una sostenibilidad de las pensiones y que no pierdan poder adquisitivo. ¿A costa de qué? ¿A costa de subir las pensiones con el IPC medio? ¿Con lo que estamos hablando del IPC? ¿Usted sabe la factura que va a ser solamente en sueldos de funcionarios y en pensiones este año, que van a ser 12.000 millones de euros adicionales, sobre la base de un presupuesto que es ficticio e irreal? Es decir, los desvíos y desviaciones que vamos a tener en el presupuesto el año que viene van a ser de tal magnitud que el déficit que han puesto encima de la mesa no se lo creen ni ellos. Y el incremento de deuda pública, por mucho que luego el PIB crezca y porcentualmente bajemos en porcentaje, en términos absolutos va a seguir creciendo. Es decir, la pelota que tenemos encima de la mesa con este presupuesto es absolutamente inasumible. Y espero que Europa en algún momento diga, oiga, hasta aquí hemos llegado. Es así, si además lo primero que van a fallar son los ingresos, está clarísimo. Y el tema de la seguridad social, es decir, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale de las empresas y de los particulares. Y luego lo arreglamos. Está bien separar las contabilidades y no es lo mismo lo que se dedica al pago de la seguridad social que lo que son el pago de las pensiones no contributivas, de otro tipo de pensiones. Vale, está bien para poderlo analizar, pero está claro que el dinero va a salir siempre del mismo sitio y las subidas que se van haciendo, pues también se hacen con cargo me da igual que a presupuestos o a la seguridad social. De un lado tiene que salir el dinero. Y la deuda de la seguridad social se va a 90.000 millones. No, lo que se pasa es que se cubre con presupuestos y ya está. Es decir, 90.000 millones, el doble del déficit. Está claro. Bueno, una de las caras menos amables de Hacienda es lo que se empieza a llamar el catastrazo, es decir, medidas de carácter hostil a los que tengan propiedades o inmuebles que en algunos casos van a sufrir unos aumentos de hasta el 80%. Es una medida tributaria que se va a informar como una de las medidas para evitar el fraude fiscal, pero que en el fondo pues tiene un carácter obviamente recaudatorio. Bueno, una vez más, mano en la cartera y te cambian el factor de momento de minoración del 0,5 al 0,9. Es decir, te acaban de subir los impuestos en cualquier transacción, en ITPs, en donaciones y sucesiones, en patrimonio, del 80%. Es decir, veremos el año que viene, cuando se publiquen los valores catastrales, a ver qué valores se publican, pero realmente lo que antes era un 50% de desviación sobre el precio medio de mercado, ahora se convierte en un 10%. Con lo cual, cualquier transacción que hagas en un inmueble o una herencia que tengas, vas a pagar un 80% más de lo que pagas hoy. Y nos lo venden diciéndonos, no se preocupen, que con esto no les subimos el IBI. Espérese usted que no nos suban el IBI. Dice, esto solamente va para sucesiones, donaciones, es lo único que le va a afectar, no se preocupe. Esto me recuerda a Margaret Thatcher con aquello del catastrazo, hasta que al final lo del IBI siga subiendo de tal forma que al final tengamos que irnos todos castellana arriba, castellana abajo.